Acaba de cumplir Elvis 45 años de muerto. ¿Por qué es tan grande el rey? ¿Qué lo inmortalizó? ¿Cuál es su legado? Primero, su voz. Segundo, que llevó la música de los negros al mundo de los blancos, en una época en la que la división era enorme. Él no inventa el rock lo inventan Chuck Berry y Little Richard, pero lo popularizan Bill Haley y sus Cometas y Elvis Presley, que hacen ese puente para la normalización de lo que era una música segregada, discriminada, de gente de segunda. Básicamente es eso. Hizo que el rock sonara en el mundo blanco y por extensión en todo el planeta. Y eso se lo tenemos que agradecer, por supuesto, a Elvis Presley y a su manager, el coronel, no me acuerdo cómo se llama ahora. Siempre que pienso en coronel, pienso en el coronel Sanders, porque me gusta mucho el pollo Kentucky. Pero sí, es lo que le tenemos que agradecer a Elvis Presley. Y óyelo, es que hay voces que simplemente se salen de lo normal. La voz de Frank Sinatra, la voz de Ella Fitzgerald, la voz de Aretha Franklin, la voz de Freddie Mercury y la voz de Elvis Presley se salen totalmente de lo habitual, incluso en un mundo de grandes voces. Y ahora hay grandes voces porque gracias a las redes la gente con talento está pudiendo salir. Y entonces encuentras gente talentosísima y voces divinas. Yo me la paso encontrando voces maravillosas, igual en el punk celta que en el rock, que en la música folclórica, que en el rock de raíces, que en el blues. Hay muchísimas voces, pero algunas evidentemente destacan por encima de las magníficas voces que escuchamos. Yo creo que eso es fundamental para que siga considerándose a Elvis Presley el rey del rock. Siempre hay que acordarse, cuando los Beatles fueron a conocer a Elvis Presley, estaban nerviosísimos. Ya eran los Beatles, ya estaban en Estados Unidos, ya habían conquistado Estados Unidos y el mundo, pero estaban nerviosísimos cuando fueron a visitar a Elvis Presley a Graceland.